Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Vamos a compartir la lección del día de hoy, martes 28 de septiembre. El título de la lección es El llamado de Abraham. Vamos ahora. Señor, gracias por la oportunidad que nos da de vivir. Gracias por la oportunidad que nos da de estudiar y compartir también la lección. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo nos revele, nos ayude a entender y comprender lo que usted quiere que hablemos y que podamos hablar de acuerdo a su divina voluntad y no a la nuestra. Le invitamos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Abraham, que posteriormente se llamó Abraham, aparece por primera vez en la genealogía de Génesis 11, que, que viene inmediatamente después de la mención de la dispersión de Babel. Vamos a leer Génesis 12, versículo 1, 2 y 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El llamado de Dios a Abraham hoy, mirando hacia atrás después de la cruz, después de la muerte de Jesús y la difusión del Evangelio, ¿cómo entendemos lo que Dios prometió hacer a través de Abraham? Muchos siglos después, el apóstol Pablo, al tratar de oponerse a la herejía que estaba afectando a los Gálatas, señaló el llamado de Abraham, mostrándolo como una expresión temprana de lo que siempre había sido las intenciones de Dios. El Evangelio será para el mundo. Sed, por tanto, que lo que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Gálatas 3, 7, 8 y 9. El llamado de Abraham se expresó por primera vez en Génesis 12. El resto de Génesis es mayormente la historia de sus descendientes directos, una simiente disfuncional tras otra, que creaba una familia desordenada tras otra, y sin embargo a través de ellos la promesa finalmente cumplió al llegar el momento crucial con el llamado de Moisés. Vamos a leer en el libro de Hechos capítulo 7, versículo 20 hasta el versículo 36. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió y hirió al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos, que reñía y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador
por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo, en el desierto, por 40 años. La descripción que hizo el mártir Esteban acerca de Moisés y el Éxodo, ¿cómo encaja esto con la promesa inicial de Dios a Abraham? En un mundo inmerso en la ignorancia, el error, una generalizada falta de conocimiento de la verdad, las cosas no han cambiado mucho en más de 3000 años. ¿Verdad que sí? El Señor llamó a su pueblo, sí, a su pueblo, la simiente de Abraham, al salir de Egipto. En él buscó no solo preservar el conocimiento de la verdad, es decir, el conocimiento de Jehová y el plan de salvación, sino también difundir ese conocimiento al resto del mundo. Hoy, ¿cómo nos vemos los adventistas del séptimo día en relación con el resto del mundo? Es decir, ¿qué paralelismo existe entre nosotros y el antiguo Israel? Más aún, ¿qué responsabilidad nos asigna individualmente este paralelismo? Y en el comentario leemos: durante más de 1000 años los judíos habían esperado la venida del Salvador. En este acontecimiento había cifrado sus más gloriosas esperanzas. En cantos y profecías, en ritos del templo y en las oraciones familiares habían engastado su nombre, y sin embargo, cuando vino, no le conocieron. El amado del cielo fue para ellos como raíz de tierra seca, sin parecer en él ni hermosura, y no vieron en él belleza que lo hiciera deseable a sus ojos. Isaías 53:2. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. San Juan 1:11. Sin embargo, Dios había elegido a Israel, lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley, así como los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador. Deseaba que fuese como fuente de salvación para el mundo. Cuando Abraham recibió el llamado a ser un sembrador de la simiente de verdad, se le ordenó: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Así el apóstol Pablo, orando en el templo de Jerusalén, recibió el mensaje de Dios: ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. Hechos 22:21. Así los que son llamados a unirse con Cristo deben dejarlo todo para seguirle a Él. Las antiguas relaciones deben ser rotas, deben abandonarse los planes de la vida, debe renunciarse a la esperanza terrenales. La semilla debe sembrarse con trabajo y lágrimas, en la soledad y mediante el sacrificio. El trabajar por la salvación de las almas es un empleo digno del más alto honor. No importa cuál sea la forma de nuestra labor, ni entre qué clase se verifique. Ahora sea elevada y humilde la oración a los ojos de Dios. Estas distinciones no afectan el verdadero valor. El alma sincera, ferviente y contrita, por ignorante que sea, es preciosa a la vista del Señor. Él pone su propia señal sobre los hombres, juzgándolos, no por su jerarquía, ni por su riqueza, ni por su grandeza intelectual, sino por su unidad con Cristo. Dios escogió a un pueblo ante todo el mundo, no únicamente para adoptar a sus hombres y mujeres como hijos suyos, sino para que el mundo recibiese por ellos la gracia que trae salvación. Dice Tito 2:11. Cuando el Señor eligió a Abraham, no fue solamente para hacerlo su amigo especial, fue para que transmitiese los privilegios especiales que quería otorgar a las naciones. Dijo Jesús cuando oraba por última vez con sus discípulos antes de la crucifixión: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. San Juan 17:19. Así también, hoy, los cristianos que son purificados por la verdad poseerán virtudes salvadoras que preservarán al mundo de la completa corrupción moral. La sal que a unirse con la materia a la cual se añade,
tiene que entrar y filtrarse para preservar. Así por el trato personal llega hasta los hombres el poder salvador del Evangelio. No se salvan en grupos, sino individuales. Sí, individualmente. La influencia personal es un poder. Tenemos que acercarnos a los que queremos mejorar. Muy buena la lección, ¿verdad? Ahora, nos damos cuenta que en el capítulo 12, desde el capítulo 11 que habla de la descendencia de Seth, de la cual proviene Abraham, miramos que hay muchas personas ahí. ¿Por qué llamó a Abraham? Abraham, ¿qué tenía de extraordinario él? ¿O por qué? ¿Sabes? Dios, Jesús y el Espíritu Santo siempre están llamando. Y en ocasiones, probablemente lo has experimentado, cuando te han enviado a hacer algo y tú no quieres ir, alguien toma tu lugar. Por eso en Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 11, si no mal recuerdo, dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Abraham estuvo dispuesto a dejarlo todo. Sí, a dejarlo todo para seguir a Jesús, para obedecer a Dios, ir por un camino, ir por un pueblo, por una ciudad de la cual él no conocía, mas sin embargo él tuvo fe. Depositó su confianza en Dios y él sabía que Dios lo iba a guiar por esa senda. Y nos damos cuenta en la historia de Abraham cuando Dios le hace la promesa que le va a multiplicar. Tuvieron que pasar 400 años para que esas 70, no eran 76 personas, cuando regresaran iban a ser más de 1 millón, más de 2 millones de personas. Solo eran 600,000 varones mayores de 20 años. Ahora las mujeres, los hijos, probablemente más de 2 millones. Dios había cumplido su promesa de multiplicarle. Ahora, esa era la simiente de Abraham. Pero Dios tenía un propósito para esa simiente. No solamente cuando Dios llama, te llama y ya hay que quedarse sentado. No, hay que predicar ese evangelio también. El propósito que Dios tiene para ti y para mí es que nosotros hagamos nuestro trabajo. Cada uno de nosotros hace un trabajo. Probablemente tú tienes un amigo. Puedes hablarle de Jesús. Puedes ofrecerle, darle el estudio bíblico. Puedes compartir la lección. Puedes invitarle a la iglesia. Ya estás haciendo un trabajo. Para eso fue el llamado el pueblo de Israel. Cuando Dios los saca de Egipto, Dios quería que ellos cumplieran la misión. Sí, cumplieran esa misión de que los demás pueblos conocieran a ese verdadero Dios. Y es cierto, ¿no? Que por más de 3000 años, y parece que el mundo sigue igual nuestra incredulidad. A veces decimos que sí, a veces que no, y andamos ahí, en ese vaivén. No decidimos si aceptar o no aceptar, si caminar o no caminar. Ahora, cuando Jesús viene, es triste, ¿no? Lo que dice San Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Ellos, como dice nuestra lección, durante 1000 años. Había pasado 1000 años. Y estaban esperando a Jesús. Y cuando Jesús viene, ellos no se dan ni por enterados. ¿Cómo esperaban a Jesús? Quizás que Jesús viniera con ángeles, que viniera como un rey. Pero si Él venía como un rey, tú le ibas a adorar por miedo. Mas sin embargo, Él vino como un ser normal. Sí, como un niño pobre. Se despojó de la riqueza para ser pobre. Y es una gran enseñanza que nos da. Por eso que cuando tú lees la historia de Abraham, dice que Abraham estuvo dispuesto a dejarlo todo. Y Jesús estuvo dispuesto a dejarlo todo. Ahora la pregunta sería para ti y para mí: ¿será que estamos dispuestos a dejarlo todo para seguir a Jesús?
A veces no, ¿verdad? Porque pensamos que lo que el mundo nos ofrece es mejor que lo que nos ofrece Dios. Mas sin embargo no es cierto. El mundo no te puede ofrecer la vida eterna. El mundo no te puede ofrecer la salvación. Mas sin embargo, cuando nosotros estamos en el mundo, estamos mirando lo que hacen los demás, los cristianos, y tú dices, yo no voy a la iglesia porque ¿para qué voy? Mira cómo son ellos. Pero nos damos cuenta también que en la lección nos dice que la salvación es individual. Sí, solo tú te vas a salvar si así lo quieres, si no quiere tu esposa, no quieren tus hijos. Pero si tú te quieres salvar, lucha por tu salvación. Ya cuando estés adentro, pues vas a estar orando por tu familia, por tu esposa, por tus hijos. O viceversa, por tu esposo. Pero si tú no tomas la decisión, ¿cómo vas a luchar? No puedes. Mi hermano, muchas veces se nos complica, ¿verdad? Se nos complica dejar el mundo, lo que el mundo ofrece. Sabes que para Abraham no fue fácil. Y si tú miras, tú lees todo Génesis, te das cuenta que era una familia que él mismo, su familia fue disfuncional. Como cuando Dios le está dando la promesa, él no cree, ¿verdad? Pero también miramos en Jacob, en Isaac, que él amaba a un hijo y su esposa a un hijo, y miramos en Jacob que tuvo hijos y los hijos se peleaban entre sí, pero a pesar de todo eso, son parte de la historia, se van a salvar. Pero ¿y tú y yo? ¿Te quieres salvar o te quieres perder? Nos damos cuenta cómo a través de la historia Dios ha estado llamando, porque el propósito de Dios siempre ha sido salvarte, que tú vivas feliz, que seas feliz y que vivas por la eternidad. Ese es el propósito de Dios, la felicidad. Mas sin embargo el enemigo quiere que tú sufras, que yo sufra, que yo me pierda y tú te pierdas. Ese no es el deseo de Dios. Y es por eso que necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer la verdad y no apartarnos de la verdad. Pero mi hermano, nos toca decidir. A veces es difícil tomar decisiones porque tenemos miedo al qué dirán o qué pensarán. Tenemos miedo. Pero necesitamos ser valientes para tomar esa decisión. Mi hermano, mi amigo, que tú tomes la mejor decisión. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos estudiar esta lección. Sí, sabemos que muchas veces no hemos escuchado su voz. Usted nos llamó para que seamos la sal de la tierra, porque la comida sin la sal no tiene sabor. Así de la igual manera, nuestra vida no tiene sentido si no tenemos el Evangelio, si no somos parte de esa simiente, de la simiente de Abraham. Muchos pensamos que necesitamos nacer en Israel para ser salvos. No, son israelitas espirituales. Que nuestra espiritualidad pueda crecer. Ayúdenos, Señor, que cada uno de nosotros pueda compartir de su palabra con nuestro amigo, nuestros vecinos, y así el Evangelio se pueda predicar. Es una tarea que usted nos ha dado. Si el pueblo de Israel se equivocó, nosotros hasta ahora nos hemos equivocado, pero podemos corregir, Señor. Por favor, ayúdenos a tomar la mejor decisión, Señor. Todos estos favores se los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, nos vemos el día de mañana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.